Cordial saludo. A continuación, vamos a hacer la exposición de nuestro proyecto de investigación titulado Análisis de las dinámicas familiares relacionadas con el trabajo infantil en menores de 8 a 14 años de la Comuna 10 de Pasto, Colombia. Autores: Lady Andrea Avellaneda Gómez, Valerie Erazo Meneses y María Isabela Vírez Ospina. Docente y asesor: Ronald Javier Salamanca Ramos. Programa académico: especialización en desarrollo integral en la infancia y adolescencia. Índice: primero, introducción; segundo, problema de investigación; tercero, objetivos de la investigación; cuarto, marco de referencia; quinto, marco metodológico; sexto, análisis de resultados; séptimo, discusiones y conclusiones; octavo, bibliografía. Introducción. El proyecto titulado Análisis de los factores familiares que contribuyen al trabajo infantil en niños, niñas y adolescentes entre los 8 y 14 años de edad de la Comuna 10 de Pasto tiene como propósito comprender las dinámicas familiares que influyen en el trabajo infantil. Esta problemática de investigación surge del desconocimiento de las dinámicas de las familias, desde las condiciones socioculturales, económicas y afectivas que caracterizan a las familias y que de manera directa o indirecta favorecen la vulneración de los derechos y la vinculación al trabajo infantil. Problema de investigación. El problema de investigación es el desconocimiento de las dinámicas familiares que ocasionan el trabajo infantil en niños, niñas y adolescentes de 8 a 14 años de edad en la Comuna 10 de Pasto, Colombia. Pregunta de investigación: ¿qué dinámicas familiares se relacionan con la presencia del trabajo infantil en menores de 8 a 14 años de edad en la Comuna 10 de Pasto, Colombia? Objetivos. El objetivo general es comprender las dinámicas familiares relacionadas con el trabajo infantil en menores de 8 a 14 años de edad en la Comuna 10 de Pasto, Colombia. Nuestro primer objetivo específico es indagar a través de la revisión de la literatura actual las dinámicas familiares que inciden en el trabajo infantil. Nuestro segundo objetivo específico es aplicar instrumentos de recolección de información a docentes, padres de familia, niños, niñas y adolescentes de la Comuna 10 en Pasto, Colombia, sobre sus percepciones del trabajo infantil. Como tercero y último objetivo específico tenemos analizar las dinámicas familiares relacionadas con el trabajo infantil en niños, niñas y adolescentes de 8 a 14 años de edad en la Comuna 10 de Pasto. En el marco de referencia encontramos los antecedentes de investigación. Estos antecedentes se basaron en una búsqueda continua de información de dos tipos de componentes: el antecedente nacional e internacional. Nos guiamos de muchos artículos de revistas bases que fueron el soporte para nuestra investigación. Nos guiamos de un artículo de revista del autor Avedaño y Castillo, en donde ellos se basaron en analizar los significados de los niños, niñas y adolescentes que implementan en su práctica actividades laborales no correspondientes a su edad, lo que se relaciona a nuestro tema de investigación, ya que nosotros abordamos el trabajo infantil en edades de 8 a 14 años. También nos encontramos con un antecedente internacional donde se analiza el trabajo infantil en los contextos digitales, ya que esto repercute en la práctica laboral de las edades de estos jóvenes. En nuestra investigación se planteó la base teórica, la teoría de los sistemas ecológicos del autor Bonfenbrenner. Esta teoría nos dice que el ser humano no se le puede catalogar o juzgar de una forma en particular, ya que para el desarrollo del individuo, él se relaciona con diferentes ambientes y contextos que interactúan con él. Propone un modelo. Este modelo se compone de varias capas, lo que nos explica cuáles son los posibles comportamientos dependiendo a los entornos en que se relacionan las personas. Tenemos primeramente la capa microsistema. Esta nos dice que es la principal, donde el niño interactúa cara a cara con una situación, con las dinámicas internas, con los estilos de crianza,
Por ejemplo, tenemos la forma en que él se interactúa con las personas de su hogar, la forma en que él ve la vida, son los patrones que él asimila según su crianza. En secuencia con nuestra base teórica tenemos la segunda capa, que es el mesosistema. Este nos dice que es una estructura de conexión entre el niño y sus estructuras sociales, es decir, incluye todas las relaciones que el niño tiene a medida que va creciendo. Se compone de todas esas conexiones, vivencias que el niño va teniendo a medida que él va evolucionando. Nuevamente tenemos el exosistema. Este nivel se define como el más grande y el más importante porque es el contexto social que afecta el crecimiento o la evolución de esta persona, ya que indirectamente lo va marcando, es decir, son todas esas situaciones sociales, aunque él no participe de forma directa, lo van marcando en su evolución, es decir, todos esos factores de pobreza, ese tipo de problemáticas. Y de ahí parte el macrosistema, que es donde él como individuo, como niño, como sujeto social, se forma sus valores, forma sus principios y se adapta a las culturas, creando un contexto que marca su estilo de vida. En nuestra propuesta de investigación se elaboró el marco conceptual. Se plantearon varios conceptos bases, entre ellos está el trabajo infantil, que es la raíz de nuestra investigación, que se entiende como toda clase de actividad económica elaborada por personas de un rango de edad específico. Como su palabra lo dice, trabajo infantil. Eh, en este caso, se evidencia que en el municipio Pasto Nariño es un factor muy predominante. También tenemos los factores familiares, un concepto muy clave, ya que aquí se refiere al conjunto de condiciones, características, todas las dinámicas que interactúan en el hogar para el desarrollo de la infancia y la adolescencia. También se establecieron los conceptos como pobreza, escasez de recursos, figuras parentales. Estos tipos de conceptos se relacionan de forma directa e indirectamente con la población objetiva, es decir, son todas esas situaciones que se le presentan a él y la cual fueron definidas de forma enriquecedora, es decir, haciendo un análisis de cómo esto enfatiza en el crecimiento de esta persona. La investigación está soportada por un marco legal. Nos encontramos con la Constitución Política de Colombia de 1991. En el artículo 44 nos dice que todos los niños tienen sus derechos y esos derechos prevalecen ante cualquier situación. Señala que los niños tienen derecho a una protección, a tener un entorno sano, a estar alejados de violencia física o moral, lo cual nos representa una serie de patrones para que ellos no se encuentren en una situación de explotación laboral o económica derivada de situaciones familiares. A nivel de leyes, nos encontramos con el Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 1098 y del 2006. Nos dice que esto reconoce al niño como un sujeto de derecho y establece una prohibición de trabajo infantil, es decir, los niños por ninguna situación familiar deben de ejercer este tipo de actividades porque su derecho es estudiar, la educación y su desarrollo.
En secuencia, en marco legal nos encontramos con el Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 34 y 35. Este prohíbe el trabajo a menores de 15 años de edad y establece condiciones especiales para esas personas que las situaciones familiares los conllevan a realizar este tipo de actividades. Por ejemplo, en nuestro trabajo investigativo nos encontramos situaciones donde eh, hace falta figuras parentales, es decir, donde hay ausencia de un padre, de una madre y por ende escasez de recursos económicos. Y los niños, jóvenes y adolescentes deben de realizar trabajo para ayudar en la economía de sus familias. Pero guiándonos en estos artículos se establecen situaciones que el joven puede apoyar en dichas actividades, pero con unas excepciones, es decir, sin una carga laboral extrema, con el objetivo de ayudar y asimismo seguir apoyando la ejecución de sus derechos, es decir, el estudio, eh, el desarrollo pleno de su identidad y el derecho a la recreación. Hola, dando continuidad a la socialización de esta presentación, nos remitimos ahora a lo que es el marco metodológico. Para dar cumplimiento a los objetivos planteados en nuestra investigación, se tomó como referencia el enfoque cualitativo como el más pertinente, comprendiendo que, en lugar de limitarnos a datos cuantificables, este enfoque nos permite ver esa realidad social desde la perspectiva de las personas, analizando esas experiencias, emociones y cómo ellos interpretan ese fenómeno social. Asimismo, el tipo de investigación se enfoca en un caso singular, que puede ser de una persona, un grupo o una organización, el cual busca reconstruir esas narrativas personales, familiares o comunitarias de manera holística para poder interpretar o comprender la complejidad e integralidad de ese caso. Dentro del marco metodológico también encontramos el contexto, la población y el muestreo. Esta investigación fue desarrollada en la ciudad de Pasto, Nariño, ubicada al suroccidente de Colombia, específicamente en la cordillera de los Andes. Pasto se caracteriza por ser una ciudad cultural, turística, gastronómica y con un flujo comercial comprendiendo que está con los límites del país de Ecuador. Sin embargo, según datos del DANE en el 2023, la pobreza está inmersa en el 30% de la población registrada, siendo de los factores más asociados la alta informalidad laboral. La investigación se lleva a cabo específicamente en la Comuna 10 de la ciudad de Pasto, comprendiendo que en esta comuna se evidencian barrios marginales afectados por diferentes factores de riesgo y vulnerabilidad, entre ellos la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, lo que justifica su pertinencia para este estudio realizado. La población de estudio está conformada por actores directos inmersos en el fenómeno social llamado trabajo infantil. Niños, niñas y adolescentes entre 8 y 14 años de edad, que son el punto de partida de esta investigación, comprendiendo que a través de sus vivencias se pueden analizar sus deseos personales, familiares o esa controversia entre la garantía de derechos y las exigencias que les brinda su contexto. Padres de familia o cuidadores principales que son claves para comprender esas dinámicas familiares que inciden en la toma de decisiones para que esos menores de edad trabajen. De igual manera, docentes de instituciones educativas de dicha comuna, quienes identifican cómo el trabajo infantil interfiere en los procesos de aprendizaje y en la construcción de un proyecto de vida estable. Dentro de las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de la información, se utilizó la entrevista semiestructurada. Esta técnica está en el punto intermedio entre una entrevista estructurada que lleva un guión rígido y una entrevista abierta que es más libre o espontánea. La entrevista semiestructurada permite recolectar esa información y profundizar esas experiencias o percepciones que tienen las personas respecto a su realidad.
Dentro de las consideraciones éticas de la investigación, se tomó como guía la Resolución 8430 de 1993, comprendiendo que ésta regula las normas y derechos de la confidencialidad de la información recolectada durante el estudio. Dentro de los criterios orientadores se tomaron en cuenta algunos artículos principales, como por ejemplo el artículo 5, que nos habla de que en todo estudio debe prevalecer el criterio de respeto y dignidad. Asimismo, se debe contar con un consentimiento informado, escrito por el sujeto o su representante legal, donde se le oriente todo el proceso que se va a realizar, enfatizando en que toda la información recolectada va a tener una confidencialidad y que será con fines investigativos. Nuestra investigación se catalogó como riesgo mínimo, sin embargo se estructuró una ruta de atención o protección en caso de presentarse alguna situación emocional, donde se contemplan 5 pasos fundamentales para el abordaje de dicha situación. Primero, la identificación del nivel de riesgo. Segundo, acciones preventivas generales, entre las que encontramos el consentimiento informado, las capacitaciones o el acompañamiento permanente que se le brindó a los participantes. Tercero, la escucha o contención emocional, la remisión a entidades gubernamentales o instituciones pertinentes para el abordaje de la atención psicosocial, como lo son la Comisaría de Familia, ICBF, las instituciones educativas. Y finalmente, la notificación o registro de este proceso, donde lo más pertinente es hacer un seguimiento y coordinar ese acompañamiento permanente por parte de los investigadores. Codificación abierta es la primera fase del análisis cualitativo en la teoría fundamentada. Consiste en descomponer los datos en unidades pequeñas para identificar conceptos y categorías emergentes a partir del contenido, según Strauss y Cordin 2002. Durante este proceso, el investigador analiza línea por línea los textos o entrevistas asignando códigos que describen los significados presentes en la respuesta. En la siguiente tabla se agrupan las categorías que se evidencian en la representación de los resultados del proceso de codificación abierta en la aplicación de las entrevistas a niños, niñas y adolescentes con el instrumento de recolección de información, las cuales participaron menores de edad de 8 a 14 años de edad de la Comuna 10 de Pasto, Colombia. Después de una observación detallada se identificaron 25 códigos, los cuales están agrupados en 5 categorías. Como primera categoría tenemos antecedentes familiares con los códigos que derivan de ella, problemas de analfabetismo, deserción escolar, compañía, superación personal, donde se presentan teniendo en cuenta la pertinencia en las respuestas de las entrevistas según la codificación realizada en niños, niñas y adolescentes. Segunda categoría tenemos los roles y responsabilidad. Hace referencia a la manera en que se distribuyen las tareas dentro de las familias, así como la participación de los niños, niñas y adolescentes en función tanto doméstica como también la parte económica. A partir de los relatos surgen subcategorías como el trabajo infantil, cambio de roles, responsabilidades en el hogar, apoyo y tiempo que permiten evidenciar cómo las necesidades familiares han transformado los papeles tradicionales entre adultos y menores. Como tercera categoría tenemos creencias, actitudes y prácticas familiares. Reúnen las formas de relación y comportamiento que configuran la vida cotidiana de los niños, niñas y adolescentes en sus hogares. Estas prácticas influyen directamente en su percepción del trabajo, la educación y la autoridad, así como en la manera en que se asumen responsabilidades y enfrentan limitaciones en su entorno. A partir del análisis de las entrevistas, emergieron subcategorías como la violencia intrafamiliar, mendicidad, pobreza, familias disfuncionales y autoridad. También tenemos la categoría expectativas familiares, se centra en cómo las familias proyectan el futuro a sus hijos, lo que esperan de ellos y los valores que orientan a sus decisiones frente al trabajo y la educación a partir de los códigos: sustento económico, oportunidades, calidad de vida, disciplina y superación profesional. Como última categoría tenemos aspiraciones y alternativas. Recoge los deseos y proyecciones que los niños y adolescentes manifiestan sobre aquello que quisieran cambiar o mejorar en sus vidas a partir de los códigos estudio, sacrificio, resiliencia y preparación. Codificación abierta a la entrevista con padres de familia.
En esta tabla se agrupan las categorías y códigos en las entrevistas de padres de familia. Se identificaron 25 códigos, los cuales están agrupados en 5 categorías. En la primera categoría encontramos dinámicas familiares, conformada por los códigos cambio de roles, deberes en el hogar, apoyo, tiempo y responsabilidad. A través del proceso de codificación emergen conexiones que permiten comprender cómo estas dimensiones se articulan en la vida cotidiana de los niños, niñas y adolescentes. En la segunda categoría tenemos toma de decisiones, conformada por los códigos falta de apoyo, compañía, ayuda, deserción escolar y obligación. A partir de esta codificación, en las entrevistas de los padres de familia se evidenciaron cómo las decisiones familiares influyen directamente en la permanencia escolar y en el grado de acompañamiento que los niños y niñas y adolescentes reciben. Como tercera categoría tenemos las emociones familiares, conformada por los códigos frustración, rabia, tristeza, agradecimiento y felicidad. A partir de esta codificación se evidenciaron cómo las emociones influyen en relaciones familiares y en la manera en que los miembros de cada hogar se enfrentan en las dificultades cotidianas. Como cuarta categoría tenemos la protección y aspiraciones, conformada por los códigos autoridad, sacrificio, resiliencia, estudio y superación. Estos elementos emergen del proceso de codificación de las entrevistas realizadas a padres y acudientes y reflejan cómo las familias combinan el ejercicio de la autoridad con el deseo de brindar oportunidades de progreso a sus hijos. La categoría evidencia la búsqueda del bienestar y de la superación a través del esfuerzo, la educación, los valores y la protección familiar. Como última categoría nos encontramos las historias de vida. El diagrama representa las categorías conformadas por los subcódigos violencia intrafamiliar, abandono, economía, tradición y enfermedad. Estos elementos emergen del proceso de codificación de las entrevistas y permiten comprender las experiencias que han marcado la trayectoria de cada una de las familias y personal de cada uno de los participantes. La categoría evidencia cómo esos factores sociales, económicos y aquellos factores emocionales influyen en la formación del entorno familiar y en las oportunidades de los niños, niñas y adolescentes en sentido al trabajo infantil. Codificación abierta a entrevistas con docentes de la Comuna 10. En esta tabla se agrupan las categorías entre códigos de entrevista de docentes. Participaron 5 docentes de la Comuna 10 de Pasto, Colombia. Después de una observación detallada, se identificaron 24 códigos, los cuales están agrupados en 5 categorías. En la primera categoría tenemos roles, comunicación familiar, conformada por los códigos trabajo, economía, consumo, comunicación y vínculo. A través del proceso de codificación se evidencian conexiones que permiten comprender cómo estas dimensiones se articulan en la vida cotidiana de las familias. Segunda categoría tenemos el impacto de la vida escolar y social, conformada por los códigos inasistencia escolar, condiciones de vida, ocultamiento de la situación familiar, falta de interés, desmotivación escolar, así como la inestabilidad emocional y académica. Tercera categoría, tenemos creencias, actitudes y prácticas familiares, conformada por los códigos apoyo, responsabilidad, obligación, justificación familiar y valores. A partir del proceso de codificación se evidenciaron las formas en que estas dimensiones se manifiestan en la vida cotidiana y en cada una de las dinámicas familiares, influyendo el comportamiento y la formación de los menores. En la cuarta categoría tenemos estructura y organización de las dinámicas familiares, conformada por los códigos dinámicas familiares, consumismo, normalización y decisiones familiares. A partir del proceso de codificación se identifican las formas que estas dimensiones se articulan en la vida cotidiana de cada hogar, reflejando patrones que influyen en el comportamiento y desarrollo de los menores. Como quinta categoría tenemos relación familia-escuela, conformada por los códigos cansancio, desempeño, aprendizaje e inasistencia. A partir del proceso de codificación se evidencian las conexiones entre las dinámicas familiares y el ámbito escolar, mostrando cómo las condiciones del hogar influyen directamente en el proceso educativo. Finalmente, entre las discusiones y conclusiones encontradas en esta investigación, se puede inferir que el trabajo infantil en la Comuna 10 de la ciudad de Pasto no debe considerarse solo como el resultado de esas falencias en las dinámicas familiares.
debido a que esta problemática es multifacética y que abarca diferentes factores como los económicos, los culturales y los sociales. Sin embargo, dentro de las dinámicas familiares analizadas se pudo evidenciar diferentes familias disfuncionales, niños, niñas y adolescentes que ejercen roles a temprana edad y responsabilidades que interfieren en la construcción de un proyecto de vida estructurado. Se pudo ver a grandes rasgos cómo la familia naturaliza estas prácticas como parte significativa de sus dinámicas familiares. Esto hace eco a la concepción de Durkheim, donde nos refiere que la familia es un educador moral que transmite normas y valores de una generación a otra. Es así como las familias identifican el trabajo como algo práctico desde la temprana edad que construye un carácter en estas personas. Por otro lado, se puede describir que el trabajo infantil es un fenómeno que no se resuelve únicamente con la prohibición legal. Requiere de una atención integral, tanto desde el ámbito familiar, educativo, donde se prevenga estas acciones a temprana edad. De ahí surge la necesidad de seguir investigando en este tipo de problemáticas que nos permitan actualizar datos y cifras, asimismo encontrar nuevas formas de trabajo, comprendiendo que abarca ahora la era digital, promover programas de prevención e identificar si las políticas públicas establecidas van acorde a estas necesidades.